Buenas noches, queridos oyentes del podcast Portal hacia la Penumbra. En esta edición de hoy estamos en el podcast número 6. Aquí con mi compañero Sebastián Pessoa les traemos un tema súper interesante. Hoy le vamos a hablar de el experimento del universo 25. Este es un experimento que llevó a cabo un etólogo, John B. Calhoun, en Estados Unidos, que empezó aproximadamente en el año 1969. Este experimento constaba de ratones. Empezó con 4 ratones hembras y 4 ratones machos para hacer un experimento en una caja aproximadamente de 6,5 metros cuadrados. Este etólogo quería ver qué pasaba cuando un grupo de ratones los tenías todos juntos y se empezaban a reproducir, y quería llevar como al límite este experimento. Quería como llevar a extrapolar todo esto al comportamiento de la sociedad humana, pero esta vez con ratones. Y bueno, es bastante perturbador cuando ya llegas al final de los resultados del experimento, que es algo que podría pasar, no está muy lejos. Creo que estamos a una mitad de camino de lo que quizás podría suceder con la humanidad. Pero aquí mi compañero Sebastián se ha instruido mucho más en el tema, así que le doy a usted para que se explaye conversando y diga todo lo que tenga que decir. Hola, buenas noches a toda la gente que sintoniza y ve estos videos. Agradecer también por eso. Y lo que logramos ver a través de este estudio es un asunto muy interesante, porque los resultados de este trabajo del doctor John Calhoun se pueden extrapolar a la actualidad, a la sociedad en la que vivimos, y cómo la forma de vida que llevamos nos va a llevar, quizás, probablemente, si las cosas continúan, al fin de nuestro universo 25, así como se ven las cosas. Es interesante también el desarrollo del experimento y cómo él va paulatinamente, mientras en el transcurso va anotando y va descifrando las conductas de estos animales, y cómo se asemejan mucho a las conductas que estamos tomando actualmente como sociedad. Así que los invito por favor a poner atención, porque realmente es muy interesante. Bueno, en un inicio, como dijo acá mi compañero, eran 4 parejas, ¿ya? Que serían 4 machos y 4 hembras. Y llegaron en un lugar, en un sitio confinado. Por eso es como similar, si lo extrapolamos a nuestra sociedad. Nosotros en las ciudades vivimos en sitios confinados, partiendo por ahí. De 2.7 metros por 1.4 de altura. Venía con túneles verticales. Tenían dispensadores de agua y de comida, y tenían habitáculos que eran como madrigueras, que si lo pensamos un poquito, se asemeja a los departamentos en los que vivimos. Y cabe resaltar que este John B. Calhoun les hizo como todo un paraíso a los ratones para que no les faltara absolutamente nada. Comida, agua, todas las comodidades que tenían los ratones era impresionante. Sí, de hecho lo que dices tú es súper cierto, porque el espacio estaba diseñado para que no faltara ningún, ni agua ni alimento, y estaba diseñado para 3.840 aproximadamente ratones, número o cifra a la cual nunca se llegó debido al desarrollo del experimento. Pero en un inicio esto era un paraíso, como una utopía para estos ratones, porque tenían todo a su disposición, ya sea alimento y agua, y tenían espacio, ¿ya? Y en algún momento empezaron a multiplicarse. Como los ratones se reproducen de manera rápida, aproximadamente cada 2 meses según, los ratones empezaron a duplicar su población. Cerca del día 319 ya tenían 250 roedores en ese lugar. El asunto es que después de esa fecha la población se empezó como a regularizar, y ya no era cada 30 días, cada 20 días,
sino que ya cada 145 días, un promedio que sacaron esta gente porque también hacían, digamos, estudios matemáticos al respecto, sacaban estadísticas, y cada 145 días se reproducían y era un asunto más lento. Interesante. También podemos comparar esto al paraíso que hablamos de los ratones que tenían, como a las grandes comodidades que tenemos en las ciudades, comodidades entre comillas. Por ejemplo, no sé, si lo llevamos al caso aquí en Chile, se dice que Santiago de Chile lo es todo, porque está centralizado totalmente, pero también vivimos en un universo 25, si lo vamos al caso. También estamos con todas las comodidades, pero estamos pegados unos con los otros en cuanto a vivir en los departamentos, que está lleno de departamentos del centro. Y se parece, es perturbador bastante el experimento si lo empezamos a llevar a la realidad. Claro. Y bueno, Santiago de Chile es pequeño comparado con otras ciudades grandes como Nueva York, no sé, Hong Kong, que otra ciudad, Madrid, y esas ciudades que son más grandes. Claro, cosmopolita. Sí, bueno, el tema es que acá en la ciudad nosotros tenemos la comodidad de que tenemos suministros de agua y alimentos ilimitados. O sea, cuando tú necesites, está ahí. Entonces, esa condición cumple y se asemeja mucho a la que tienen estos ratones, las ratas noruegas, ahí en el experimento 25. Quiere decir que si lo llevamos a un punto de vista así como una visión primitiva, ya no competimos por el agua y ya no competimos por el alimento, porque el alimento está. Entonces ahí hay una similitud. Ahora, este científico habla que después del día 650 se comienzan a ver los primeros problemas debido a esto y a la sobrepoblación. Ni siquiera era una sobrepoblación realmente, simplemente que había muchos individuos en un lugar cerrado que tenía una capacidad para 3.840 ratones, según dice el científico en cuestión. Claro, pero ellos empezaron a ver mucha población de ratones. Me imagino que ahí empezó el caos, ¿verdad? En cuanto se empezaron a ver la cantidad, porque al principio fue todo maravilloso, había bastante espacio y todo excelente, pero cuando se empezaron a reproducir es que empezó el caos, ¿cierto? Sí, pero el problema aquí, al parecer, es el tema del hacinamiento en lugares confinados, porque en ningún momento tenían una carencia alimentaria o de ningún recurso. De hecho, había suficiente espacio para todos los ratones. El asunto es que el hacinamiento produce ciertas conductas que son nocivas para una sociedad. Claro, pero hacinamiento entre comillas porque todavía no estaban tan apretados de espacio. Todavía hay espacio para eso. Sí, había espacio, es verdad eso. Pero están confinados en un lugar. Claro, están encerrados ahí. Claro, exactamente. Entonces, ¿y cuáles fueron las primeras conductas que tuvieron esos ratones en cuanto empezaron los conflictos entre ellos? Bueno, como dice el doctor, en el día 650 comienza un problema en cuanto al territorio. Los mejores territorios, los más cercanos al agua, los más cercanos a la comida, los empiezan a tomar los machos alfa y empiezan a apartar a los otros machos que no pelean por esos recursos. Y bueno, vemos que ellos acaparan la mayor cantidad de hembras y mediante ese estrés también se empiezan a reproducir menos. Es súper curioso en ese sentido, porque mientras más violencia genera la sociedad, menos se reproducen. Claro, pero ahí ya hay entre ellos, se van como matando entre ellos, ya empieza a verse ese tema, ¿cierto? Sí, de hecho existe un periodo en este experimento en el que hay ratones que empiezan a tomar ciertos roles. Por ejemplo, hay hembras que deciden dejar de reproducirse. Así como hay machos que también al no poder optar a tener hembras, porque son los apartados, los parias, digamos, de la sociedad ratonil, ellos quedan deambulando y como no tienen un lugar fijo, deambulan por aquí, por allá. Y llega un momento en el que los machos que tienen más control, digamos que son los más agresivos, simplemente los matan por matarlos. Los matan y se los comen. Sin motivo aparente.
sin motivo aparente, porque ellos tienen el territorio y simplemente los matan por, no sé. El asunto es que estos machos, que son, digamos, los machos beta, por decirlo de alguna forma, no se defienden. Es más, lo que llama la atención del doctor es que estos machos se dejan matar. Claro, se dan como por vencidos en cierta parte, como que, no sé, quizás, si lo extrapolamos, está en un punto de vista más como tirado a la depresión, pienso yo. Es que, claro, pero es que es una sociedad donde los roles ya están sobrecubiertos. Entonces hay individuos que no encuentran su rol. Claro, exactamente. Y si tú lo ves, yo no sé si podemos decir esta palabra acá. Dígala. Si tú lo ves, los índices de suicidio avanzan acá en las ciudades, avanzan así, pero enormemente, o sea. Bueno, es que los índices de suicidio, lo más extraño es que pasan en ciudades grandes, como por ejemplo Corea del Sur, en la ciudad de Seúl, tiene grandes índices de suicidio. Y es una ciudad que cualquier persona quisiera vivir, porque nunca he ido a Seúl, obviamente, pero es una ciudad que me han dicho que es perfecta, que lo tienen todo, tecnológicamente, en cuanto a todo, es una ciudad óptima. Y Corea del Sur es uno de los países del mundo, en Corea del Sur, Noruega, Suecia, que son países que desde el tercer mundo lo vemos países perfectos, tiene una tasa de suicidio muy alta. Japón. Claro, no sabemos, no sé exactamente el número, pero sí he investigado que la tasa de suicidio de ellos es muy alta, y a pesar de todas las comodidades y toda la perfección de esas ciudades, y pasa mucho el tema de los suicidios. O sea, igual es súper interesante esto, porque el experimento del señor llega a un extremo que se puede perfectamente extrapolar a nuestra sociedad. En algún momento que los machos empiezan a matar a los más sumisos, incluso no solo matan a los más sumisos, también matan a sus crías, a las crías de los machos más sumisos, digamos. ¿Ya? Entonces los que van quedando se relocalizan en las periferias, entre comillas, lo que sería como las periferias, que sería apartado de los recursos y de donde... O sea, apartado de los machos alfa y de los que tienen el control de esa claro. pequeña sociedad. Sí, y eso también es interesante porque también lo podemos extrapolar a nuestra sociedad, porque aquí quien maneja un mayor poder adquisitivo se ubica en los mejores lugares y los demás se ubican donde pueden. Y pisotean al clase baja o clase media baja, obviamente. Si lo llevamos a un punto de vista económico-social. Sí, mira, es curioso cómo se va desarrollando esto, porque cuando ya pasa esto, ¿ya? Y existe esto de la destrucción de sus propias crías, las madres arrojan a sus crías fuera del nido en ese momento, y en otras ocasiones se los comen, los matan. Luego de eso empieza a aparecer lo que sería la pansexualidad de los ratones, ¿ya? Y eso es muy curioso porque ya son ratones que empiezan a parearse con cualquier ratón, machos con machos, hembras con hembras, y a veces también se aparean entre hembras y machos, pero no coinciden. Claro. No hay reproducción. Claro, es bastante raro. Quizás muchos no saben, no han escuchado sobre el universo 25, este experimento, pero bueno, pasó y pasa a ser perturbador. No es un creepypasta que podemos ver por ahí, es algo real que sucedió. Hay estudios también, claro, sí, grabaciones de los videos y sí, declaraciones del doctor. Y es complicado, ¿no? Porque quizás lo vemos como que es un experimento ya, pero siento que esto se está dando. Siento que quizás el inicio de este experimento 25 en cuanto a los ratones del universo 25, perdón, de los ratones del doctor John B. Calhoun. Podemos decir que es como inicio de los 70, que estaba todo excelente en el mundo, y ya en la actualidad, en pleno siglo XXI, ya empezamos a ver de que, no sé, he escuchado mucho que hay personas que no quieren tener hijos, que prefieren tener una mascota, y no lo juzgo. Obviamente cada quien es dueño de tener la decisión de su vida, pero esta decisión de no tener hijos
en ciertas personas ya es de un motivo, es consecuencia de algo. Tú, por ejemplo, no tienes hijos. No. Y es por qué. Y me incluyo también, tampoco lo deseo tener, no tengo el deseo de tener hijos. Pero yo creo, no sé, si quizás tú hubieras nacido en otra época, quizás si tuvieras las ganas de tener hijos. Digo yo, no sé. Pues. Es que claro, por mi parte considero que no estoy en condiciones de tener un hijo, por cómo está la sociedad, cómo está el mundo y mi Pero si posición tuvieras las actual. condiciones económicas. Quizás sí. Claro. Pero en la época de nuestros papás era como inconcebible no tener un hijo. La mayoría de las personas querían tener un hijo. Claro. Creo que todo va también a cómo avanza la sociedad. Yo tengo una hija y no estaba en mis planes tener una hija, pero en la actualidad yo no quiero tener más hijos. ¿Por qué? Porque yo te voy a explicar por qué no quiero tener más hijos. Porque siento que la sociedad se está derrumbando y no quiero que mis hijos, que en 10 años más recién van a ser unos niños, ejemplo, de 10 años, vivan todas las calamidades que se vienen de la sociedad. Quizás llámenme conspiranoico y todo lo que quieran, pero el mundo se está deteriorando cada vez Pero más. es que antes también era diferente, o sea, el poder adquisitivo, la gente si se sacaba la cresta, se esforzaba y juntaba su platita con esfuerzo, ellos podían adquirir una casa, una vivienda. Porque si lo extrapolamos a esto, la realidad sería como los años 70, 80, los años dorados de muchos países en el mundo. Es como el origen del universo 25 de estos ratones. Claro, como eso que te decía yo del poder adquisitivo, ahora en la actualidad no existe. Tú, Claro. si quieres comprar ahora... Existe para muy pocos. Justamente, pero si tú quieres comprar un departamento, ahora en la actualidad, tienes que endeudarte para 50 años. Claro. Y terminar de pagar ese departamento que ya no va a valer quizás cuánto tú estás pagando por él. Y que lo van a usar más que todos tus hijos, porque ya vas a estar viejo cuando lo termines de pagar. Claro, entonces, y si es que lo terminas de pagar, hay propiedades con cifras estratosféricas. El día de, ¿en qué momento tú te puedes comprar una casa? Es un trabajador promedio, un chileno promedio, que pague 300 millones de pesos por una casa. No puede. Claro. Entonces ahí vemos como que Con los machos alfas del universo 25 serían como los que tienen los monopolios en todos los países del mundo. Ya no es una violencia, digamos, física, es una violencia económica. Exactamente. Tú no tienes los recursos necesarios para poder cumplirlo. Claro, exactamente. Es curioso porque hablamos de los ratones pansexuales, ¿cierto? Sí. Estos ratones tienen la característica peculiar que se dedican solo a copular entre ellos y no compiten por territorios ni recursos. Posterior a estos ratones aparecen otro tipo de ratones que serían los sonámbulos, que son apáticos y errantes y deambulan sin un espacio físico concreto, así como habitáculo. Bueno, eso está pasando en la sociedad. Eso, hay gente que... Son los marginados. Sí, exactamente. De verdad que hay muchas personas que no le conciben el sentido de la vida y bueno, esos, déjame decirte, como muestran en el video del experimento, son principales víctimas de violencia por los demás ratones. O sea, los que usualmente terminan muertos. Claro. Y me imagino que ya todas estas, en el punto que vamos del universo 25, ya la tasa de natalidad es muy baja, ¿cierto? Sí, de hecho ya en ese momento empieza a decaer. Claro, o sea, ya van como ¿cuánto? Un año, casi 2 años del experimento, ¿cierto? Sí. Igual estas son cifras aproximadas. Claro. ¿Y cuál es el punto de colapso de la sociedad de estos ratones? Eso según el prisma que se quiera mirar, ¿ya? Y según lo que uno quiera entender por colapso. Para mí, digamos, el punto de colapso es cuando ya los ratones se empiezan a agredir entre sí sin tener alguna necesidad alguna, porque tienen espacio y tienen los recursos, pero se agreden por el hecho de estar hacinados, encerrados en un puro lugar. Claro, entiendo. En el día 600, por ejemplo, dicen que nacen los últimos ratones en marzo del 70. Y había un total de población de 2.200 ratones. Ahí ya, esa fue la última vez que ya nació un ratón. Si lo miramos desde un punto de vista de densidad poblacional, podemos decir que ese es el punto de inflexión.
porque Claro. de ahí ya no nacen más ratones y la sociedad de ellos va directo en declive. Claro, por sus mismos enfrentamientos y todo eso. Y claro, obviamente el tiempo de vida de un ratón, ¿cuánto será? ¿Un año? 3 No años tengo ni idea. aproximadamente. Claro. Según el tipo de ratón. En este caso eran ratas noruegas. Pero ¿sabes por qué este personaje eligió ratas noruegas? Era que son más duraderas, más fuertes. Más que nada porque la rata noruega, en general los ratones, pero las ratas noruegas son las que se ocupan normalmente para pruebas en laboratorio. Normalmente se usan Sí, así. sí, no es que haya sido la rata para eso, no, se ocupan para probar cosméticos, la ocupan para probar fármacos, realmente le debemos mucho a los pobres ratones, porque se ocupan demasiado, incluso para experimentar con trasplantes. Incluso hicieron una vez una rata, las diseñaron con genoma, con ADN que sacaron de un animal marino. No estoy seguro si era una medusa o no, pero la gracia que tenía este animal que era bioluminiscente. Wow, eso no lo sabía. Entonces lo que pasaba es que cuando tú apagabas la luz, la rata brillaba en la oscuridad. Sí. Sí. Entonces por eso las ratas la ocupan mucho en este tipo de experimentos. Y además hay que decir que compartimos genéticamente un 90% aproximadamente de genes. Entonces hay muchas conductas y el mismo gen que son muy similares al ser humano. Según tu punto de vista, ¿cuántos años nos quedan como para que la sociedad colapse? Porque no es ser fatalista, ¿no? Pero creo que vamos para ese camino. No hay que taparse los ojos con una venda. Mira, sí. ¿Cuánto tiempo tú le das para que estas cosas del experimento Universo 25, que lo hemos visto a lo largo de los años, que han pasado ciertas cosas? No somos ratas, obviamente, pero justamente. Pero siento, según mi punto de vista, que vamos como a la mitad del experimento del Universo 25. Sí, exactamente. De hecho, es importante el mencionar que el ser humano no es una rata y no actúa como la rata propiamente tal. Esto es más para ver así como a grandes rasgos el comportamiento. Y bueno, el ser humano tiene otros procesos cerebrales diferentes a los de los ratones. Claro, lo que pasa es que también se usaron ratas para el experimento, porque no vas a meter a 4 chimpancés en qué espacio tendrás que tener tú un galpón para meter. Claro. Y la reproducción va a ser más lenta, entonces por eso que la rata se usó, porque es más rápido y más práctico todo el proceso. Nosotros igual manejamos una forma de sociedad que es distinta, o sea, nosotros nos guiamos también por moral y ese tipo de cosas que no están, y tenemos dogmas también que nos impiden, por ejemplo, matar al prójimo, y ese tipo de factores no están acá, digamos, en el universo 25, no están incorporados. Sin embargo, sirve como para sacar una radiografía así como a gran escala de lo que se trata. Si tú me preguntas en qué momento estamos de este experimento, yo concuerdo contigo, creo que estamos aproximadamente en la mitad de este universo y estamos en un punto de inflexión, igual, si lo pensamos bien. O sea, si quiere decir que si en este momento las cosas no cambian para mejor, vamos directo a un declive. Claro. Es que si nos ponemos a ver, en este momento, quizás igual no se ven muchas noticias porque no conviene. El sistema, llámalo como quieran llamarlo, no les conviene que este tipo de noticias salgan. Es más comercial venderte cosas de deportes, cantantes y eso. Pero igual la sociedad en este momento, en el 2024, estamos viendo grandes disturbios en Europa. Hay gente muy desacuerdo con muchas cosas. Suecia, Holanda, han habido también bastantes conflictos, Estados Unidos más que todo. Y este tema, bueno, Estados Unidos como común el tema de los enfrentamientos y todo eso, pero es a consecuencia de algo también, y más que todas las grandes ciudades, porque no ves que pasan estas cosas en ciudades pequeñas o pueblos. Sí, es que bueno,
este universo 25 puedes extrapolarlo un poco al planeta, porque si bien habían lugares que preferían estos animales, habían lugares que les quedaban más aislados, que tal vez no los deseaban, pero espacio había, siempre había. El problema es el hacinamiento en lugares reducidos de estos seres. Eso llama al conflicto y produce un daño en la psiquis, por ejemplo. Pero vamos a llevarlo, ¿verdad?, al punto de vista de Chile, ¿cierto? Yo he conversado con muchas personas del sur de Chile y el trato de un sureño muy distinto al santiaguino. Sí, y uno sí se pone, estamos hablando de Santiago de Chile, que no es una ciudad tan gigante como otras en el mundo, pero igual tú ves como la realidad. Yo igual viví en ciudades pequeñas de Chile y vivo actualmente en Santiago, y ves que el santiaguino común es atorrante, anda con una mala cara, tiene miles de cosas en la cabeza, deuda, claro, exactamente, y no se juzga, porque uno también peca por eso, porque la ciudad igual te consume. Entonces, sí, puede ser Chile un mini universo 25. Es que estamos en el día 600 de este experimento, sí, donde la gente se agrede, se ataca, hay violencia. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en la actualidad, en la vida sociedad de nosotros, la gente se suicida. Los ratones no lo pueden hacer. Como medio complicado. Pero se dejan matar. Pero se dejan matar. Exactamente. Entonces es como algo similar. Pero lo más loco es que, teniendo todas las comodidades y no estando tan hacinados, ya empezó a pasar eso. Vuelvo a lo mismo. Ciudades perfectas como Seúl, Japón, o sea, Seúl, Tokio. Es que, mira, disculpa que te interrumpa, pero esto lo que quiere decir, yo creo, que un contacto permanente y estrecho entre seres humanos, o en este caso ratones, que sea constante, no es sano. Bueno, la rutina, no más que todo la rutina, me imagino que también. Claro, eso no es sano. Está viendo que todo este tipo de cosas así detonan este asunto de la violencia, y detonan también el rechazo a la procreación, y detonan también los distintos tipos de sexualidades que no se ven tan frecuentemente en el estado natural. Claro, exactamente. Y antes que se me olvide, en el universo 25 hay ratones que no quieren tener más hijos por el mismo caso que está pasando en ese experimento. Y actualmente los países más perfectos, como Suiza, como Noruega, Dinamarca, países que desde aquí lo vemos como una eminencia, son los países que en la actualidad están sufriendo grandes problemas con natalidad. Son países donde necesitan urgentemente poblarse, porque eso es parte de la ruptura social. Claro, exactamente. Aunque parezca que está todo en orden, realmente hay una ruptura social, porque no hay un equilibrio entre la sobrepoblación, digamos, para un lugar específico, o si no, es todo lo contrario, que sería la falta de población para que supla las generaciones que van dejando claro, lugar. Pero por ejemplo, este tema, ejemplo, volvamos a lo mismo. Tokio, una ciudad sobrepoblada, ¿verdad? Pero se está convirtiendo en un país de gente vieja, porque los japoneses, por ejemplo, no quieren tener hijos. A pesar de, o sea, sí, viven en una ciudad demasiado superpoblada, como Tokio, vamos a poner un ejemplo. Pero ya la sociedad, la gente joven de ahí no quiere tener hijos. Incluso vi una noticia hace como un año. Aquí mismo. Claro, donde los japoneses no querían tener hijos, estaban pensando, creo que no sé si fue en Corea del Sur o Japón, donde querían hacer como úteros artificiales, como orgánicos, para poder tener hijos sin tener problema con las personas de que no querían tener hijos. Entonces querían como hacerlo artificialmente para que no se vea afectado el tema de la natalidad. Es que si lo ves de ese aspecto, por ejemplo, entonces el hecho de no tener hijos en un país es problemático, porque no hay un recambio generacional. O sea, las personas que mueven el país es la misma población.
Si no se reproduce la gente que habita acá, tiene que llegar gente de afuera. Esa es la única opción. Si no está esa opción ahora en la actualidad, que ya es como rozando la ciencia ficción, que es decir, crear seres humanos. Futuro distópico. Y claro, nos acercamos a una distopía, porque ¿qué clase de derechos van a tener esos ciudadanos? Claro. No, y aparte las consecuencias que va a tener ese ser humano que nazca mediante ese tipo de... Ya nació artificialmente, pero es que la concepción de él de que no tuvo ni papá ni mamá y no, que naciste de un experimento porque tarde o temprano se va a enterar. Porque no tiene una herencia. Claro, igual eso va a traer consecuencias. Estás trayendo a una persona al mundo de una manera artificial, mediante quizás no un ser humano, y va a tener una consecuencia de aquí a 15 años más. Es que eso igual da para pensar y para reflexionar lo importante que es para las naciones, para los pueblos, para la gente, el tener una conexión con su herencia, porque eso es lo que te respalda y te da una identidad en este mundo. Claro, igual que es que igual, por ejemplo, piensa uno y piensa los demás también, como que ¿para qué traer hijos al mundo tanto como están las cosas? O sea, no es que es solamente uno Latinoamérica. Yo mismo me incluyo en ese. Claro, no solamente Latinoamérica, o sea, en el mundo, o sea, la cosa igual está tan rara las cosas en el mundo. No es que porque es Latinoamérica no quiere tener hijos. Si nos vamos a Europa también la gente piensa lo mismo. Igual hay cosas en ciertas partes del mundo que también las cosas no están bien. Sí, bueno, ¿qué quiere decir entonces? Que el mundo completo es un universo 25. Exactamente. Porque todo se mueve en este espacio limitado que tenemos de mundo. Y tenemos en la Tierra, nuestro planeta tiene espacio para albergar muchísimo más gente de la que hay. Sí. Simplemente la forma en que nos movemos nosotros, nuestro globo, nos obliga de alguna manera a ponernos en estas instancias. O en no, es que la forma también que nos mueven, porque ya sabemos, obviamente, que alguien dirige el mundo, grandes poderosos dirigen el mundo. Claro. Y los grandes poderosos podríamos traspasarlo quizás al científico John B. Calhoun, o los grandes ratones alfas del experimento del universo 25. Sí, perfectamente. Claro, mira, hace tiempo estaba viendo un documental de un panameño colombiano que anda por el mundo haciendo documentales de viajes y eso. Y estaba en un pueblo en España. No me acuerdo exactamente cómo se llama el pueblo, pero parece que era una zona cercana a Cantabria. Y era un pueblo que estaba totalmente abandonado. El youtuber dijo, oye, en este pueblo viven solamente 5 personas. Y no sé, corrígeme si me equivoco, pero al parecer estaban subsidiando gente para que se fuera a vivir. Es que en Europa están haciendo esas cosas porque saben lo que se viene. O sea, y era un pueblo hermoso que te estoy comentando. Y totalmente vacío, o sea, no había ni siquiera, o sea, toda la gente, el comercio, los negocios, la gente se mudó a las grandes ciudades, se mudaron a Madrid, a Galicia, a Bilbao, porque el pueblo murió. Y así hay muchos pueblos en Europa. O sea, el futuro está en la descentralización de los recursos. Claro, exactamente. Pero también tú lo piensas, por ejemplo, no sé, pues me salen publicidades donde dice, no, te vamos a pagar... Ejemplo, me han salido publicidades en las redes sociales como que, ejemplo, te va a pagar Suiza le paga 40.000 euros a gente de 30 a 40 años que se debe vivir a un pueblo en Suiza. Sí, yo también. Ya, pero tú lo piensas como que, ya, tú quieres salir a Latinoamérica para vivir una vida mejor, pero es que, tú lo piensas, pero es que me voy a vivir a un pueblo, no tengo nada en contra de los pueblos, pero que sea un pueblo donde viven 10 personas. Tú dirás, pero es que, ¿qué yo voy a hacer ahí? Donde hay casi prácticamente nada. Donde no todo el mundo se anima a hacer esto. Y es como que tentador la oferta, pero tú dices como que... Es que tenemos, mira, y esto también va a lo mejor por el bombardeo social y también por los genes que uno tiene. Estamos como programados para estar acá y hacer las cosas que hacemos acá. Y vivir sumergido en esta rutina. Y realmente es muy difícil romper eso. Hay gente que opta y se aparta. En este caso, los ratones del universo 25, hubieron ratones que evitaron el conflicto a todo momento. Claro. Y se apartaron. Se apartaron, digamos, del lugar donde salía el agua y la comida. Se apartaron de las madrigueras y vivieron aparte. Pero tranquilos.
pero tranquilos, claro. Y igual también eso refleja una parte de la población humana que busca eso. Pero se pasa que en Chile hay mucha gente conocida, santiaguinos, que se aburren de la ciudad y se van para Chiloé, se van para Punta Arenas, para Coyhaique. Ahí hay una vida más tranquila. Y muchas veces la gente del sur está obligada a venirse para el centro de la ciudad, para Santiago, o sea, para el centro de Chile, para Santiago. Es que depende de lo que busca. Yo he conocido gente que sale de allá y estudia, se saca la cresta, luego trabaja y finalmente lo único que quieren es juntar recursos como para poder irse para allá y vivir una vida tranquila. Pero lamentablemente la centralización de las ciudades en todos los países del mundo, no solamente hablando de Chile, a la final te obliga a irte a esa parte, porque tú estuviste en Chiloé hace unas semanas. Igual me dijiste que había poca cobertura, que en la isla de Chiloé habían ciertos problemas que quizás no vivimos acá. En Chiloé vives tranquilidad, quizás no hay delincuencia, la gente es más amable. Sí, pero lo que pasa ahí es que tenemos que ver nuestras prioridades y cómo nos desenvolvemos. Según lo que nos desenvolvamos, vamos a buscar un lugar para poder subsistir. Allá perfectamente se puede subsistir. Claro. Pero por ejemplo, he visto documentales de que en Estados Unidos, por ejemplo, en la parte como del centro de Estados Unidos, sabes que es más que todo, no hay tantas ciudades grandes y hay pueblos donde también están pasando cosas, temas con el agua, porque la gente prefiere irse a ciudades grandes como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York. Claro, ya no tiene esos problemas. Claro, es que en todos los países sufren esas cosas. En Europa, Estados Unidos, Asia, pasan este tipo de cosas. Es como que, sí, o sea, la tranquilidad de quizás irte a un pueblo más aislado, pero a veces necesitas estar en una ciudad grande, quizás por el tema económico, por el tema de oportunidades. O a lo mejor cosas. Es como para lo que estás programado. Claro. Gracias a la educación y a las redes sociales también es a lo que estás programado. Quizás no es lo que necesitas realmente, es lo que tú crees que necesitas. Claro, pero también estamos claros de que si nos vamos hacia el sur de Chile, ejemplo, las universidades no tienen tantas carreras para estudiar en la universidad. Tienes menos oportunidades en el sur. No tengo nada en contra de las ciudades de la periferia de Chile, o sea, de la parte del sur. Sí, te entiendo. Me encantaría vivir en el sur, pero expresaría de diferente manera. Disculpa que te interrumpa. No se preocupe. Yo lo expresaría de distinta manera. Yo diría que en ciudades apartadas tú tienes distintas oportunidades. Es otro paradigma. Pero pocas. Comparados con la oportunidad. No creas. O sea, yo pienso, por ejemplo, si tú vienes con un Switch más o menos interesante, tú podrías llegar a algún lado, por ejemplo, solo por ejemplo, si yo tuviera un capital, bueno, ¿qué es lo que haría yo? Yo iría a pueblos más o menos así como, o por ejemplo la isla de Chiloé. Yo instalaría una empresa de reciclaje, porque no hay. Entonces ahí tienes un nicho, tienes una oportunidad. Claro, pero ahí es la parte más importante y la más interesante de todas, el tema económico. Claro, es que ese capital no existe. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Tú lo piensas así, pero el tema de reunir ese dinero en una ciudad que te consume, como Santiago, y vamos a compararlo con muchas ciudades en el mundo, pasa eso, como que el reunir esa cantidad de plata para montar un negocio en otra parte, en el sur de Chile, quizás en Chiloé, es como que te hace pensar, ¿será que lo hago? Quizás allá no tienes las mismas comodidades acá, tienes otras comodidades, tranquilidad, gente maravillosa, naturaleza. Claro, pero a la final, lamentablemente te limitas. No tengo nada en contra de eso, me encantaría vivir allá, me encantaría vivir en el sur, pero por ejemplo, yo soy tatuador. Y yo sé que en el sur no voy a tener los mismos ingresos que tengo aquí en la capital. O en una ciudad grande de Chile, por ejemplo. Quizás las ciudades son trampas que invitan a la gente a vivir de la ilusión de quizás puedes conseguir más de lo que tienes. Y tal vez si tú te vas de tu pueblo, quizás
pensando que puedes conseguir grandes cosas en la ciudad, puede ser, pero puede que no, y puede que hayas dejado un pequeño paraíso para ir acá a vivir por el mínimo, sacarte la cresta y estar endeudado porque sí. Entonces, pero es que a las grandes potencias, a los que dirigen los países, no les conviene sinceramente que tú vivas en el sur, le conviene que tú estés aquí. quizás, por eso volvemos a lo mismo, quizás estamos programados para desear este tipo de cosas. Que estamos programados, aunque suene de conspiración, estamos programados. Pasa que muchas veces la gente... Estamos tan idiotizados con redes sociales, con una realidad que muchas veces la viven pocos. Y no se condice con la realidad del resto de la gente, con la mayoría de la gente, la verdad. Entonces como que el mismo sistema te va encerrando en las grandes ciudades para que no te salgas y estés ahí consumiendo y consumiendo y consumiendo una vez más. Tú para Chiloé no vas a estar... No vas a consumir lo que consumes en la capital o en las ciudades grandes. No. Se aplica en todos los países del mundo. Sí, mira, yo quisiera un poco retomar el eje de este asunto, porque estamos hablando del experimento 25, del universo 25. Y quisiera recalcar que hubo un momento, un periodo en el que se desató una espiral grande de violencia. Y eso disminuyó enormemente la población, extrapolable quizás a los conflictos civiles o las guerras o enfermedades tal vez, pero no era el caso, porque en el universo 25 se mantenían las condiciones idóneas para todo. El asunto es que después de este gran hecatombe que algunos investigadores describieron como un infierno, siendo que las condiciones eran para todo lo contrario, se desató un infierno en este experimento. Después de esto hubo como un declive de la violencia y se desató otro fenómeno interesante, que era que la mayoría de los machos y las hembras que fueron quedando se dedicaban exclusivamente a acicalarse. Solamente las funciones básicas: comían, dormían, se acicalaban, se abstenían completamente del sexo. Si tú veías esos ratones, eran perfectos en el sentido de que no tenían ningún daño por alguna pelea o algo así, en el caso de querer algún territorio o buscar apareamiento, cosas así. O sea, vivían como en su propia burbuja dentro del universo 25. Claro, y no se reproducían, que es lo más llamativo, teniendo todas las condiciones para eso. Entonces, ¿qué postulaba esta gente? Decía que esos genes son los que venían de los ratones anteriores, de los que tampoco buscaban reproducción, que eran los hipersexuales o los pansexuales. O sea que los ratones nuevos que fueron naciendo, que no vivieron como todo este colapso, ya tenían eso en los genes, te estás refiriendo. Lo que yo estoy tratando de insinuar aquí con esto es que las conductas se van transformando mediante los procesos y los conflictos que van viviendo una sociedad, y esas conductas se van heredando de una generación a la otra. Lo que nos decía el doctor John B. Calhoun, él mismo. Lo que nos decía el doctor, decía que los patrones iniciales de conducta de esta sociedad ratonil dejó de existir después de 3 años, que era el tema de la reproducción y tenían una relativa armonía. Después de 3 años eso, y después de toda esa hecatombe que pasó en esa sociedad, eso dejó de existir y ya no se pudo recuperar nunca más. O sea, no existió así como un avance, un declive, un retroceso tal vez, y después volver a avanzar. No existió eso. Todo fue un proceso degenerativo al fondo. Claro. Y llegó el punto en el que los ratones ya no se reprodujeron más. Hasta que murió el último ratón. Claro. Y murió el último, y murió a sí mismo. Y es curioso porque en algún momento llegaron a existir la misma cantidad de ratones que al principio,
y no fue posible que el experimento volviera a retomar. O sea que esos ratones, poquitos ratones que quedaron, los más viejos, no se quisieron reproducir más. No, hubo un ciclo que se acabó. Fue como, o sea, ni siquiera fue un ciclo, fue un proceso. Y lamentablemente fue en un inicio, fue en aumento y era una sociedad utópica, digamos, entre comillas, entre ratones, pero después vino un declive. Y llega un punto en el declive en el que ya no hay vuelta atrás. Y podemos definir ese punto de... O sea, no se pueden resarcir los daños que ya quedaron. Claro, es que es el tema. Las conductas de estos ratones ya no cambian y se heredan de un ratón a otro. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad? Y vamos a llegar en un punto en el que ya no va a haber una vuelta atrás como sociedad, claro, de humanos, no de ratones. Va a llegar un punto en el que ya no va a haber una vuelta atrás. ¿Cuál es ese punto? ¿En qué momento sería que ya dijimos ya, se fue todo al carajo y ya no hay más que hacer? Yo creo que vamos a empezar, bueno, ya los países desarrollados ya están viendo estas consecuencias. Vamos a hablar más que todo de Europa y ciertos países asiáticos, donde ya la juventud no quiere tener hijos, donde igual se les motiva un poco a tener hijos. Por ejemplo, China está como motivando a su gente a tener hijos, porque China es uno de los países donde están su como gran grosso de gente son como de 50 años. Es como lo que más se ve, lo que más abunda. No hay tanta juventud. Y China está como motivando a las personas a que tengan hijos, tengan familia. Vi por ahí una noticia donde China estaba como abriendo sus fronteras al mundo para que la gente emigre a China, para que la gente empiece a tener familia. Lo mismo que está haciendo Europa, lo está haciendo China, porque están viendo las consecuencias. Si te fijas, es un fenómeno que se repite en distintas partes del mundo. Sí, independientemente de la cultura. Se repite en distintas partes de este universo 25. Yo creo que el universo 25, la parte donde va a colapsar más tarde en cuanto a la sociedad, va a ser Latinoamérica. Aunque se ve que ya la juventud, por ejemplo aquí en Chile, no está como tan pendiente de tener hijos. Mira, aquí va a ser como la última parte de Latinoamérica donde se va a ver ese colapso. El doctor Carhum dice que el periodo, digamos que empezamos con las crisis sociales, sería cerca de la Primera Guerra Mundial. Y si lo extrapolamos a el tiempo, periodo, digamos, del experimento, estaríamos hablando del día 319. O sea, tenemos todavía tiempo para resarcir estas cosas. Llámame fatalista, pero yo creo que esto no creo que esto va en declive. Bueno, el doctor también mencionaba esto, o sea, que estas cosas no iban a mejorar en ningún momento si es que nosotros no, como sociedad, no nos dedicábamos a mejorar al individuo, la calidad del individuo como persona, en cuanto a responsabilidad con el medio ambiente, la responsabilidad con el ecosistema y con los otros individuos, ¿cachai? Con tus congéneres, con tus vecinos. ¿Cachai? Si eso no mejora, tenemos el boleto listo para el infierno en unos años más. Yo creo que le doy 10 años para que ya empecemos a ver las consecuencias graves en cuanto a la sociedad, en cuanto al que no haya tanta natalidad en el mundo, en cuanto a más conflictos de lo que ya hay. Y no sé, pues por ejemplo, te digo de un amigo que emigró hace poco a Seattle. Él vivía en Venezuela, emigró en diciembre para Seattle, y él llegó a Seattle emocionado, perfecto, brutal la ciudad, le encantó. Pero él ya tiene 3 meses en Estados Unidos y me dice: brother, tengo 3 meses aquí y no conozco a mi vecino. La gente no habla, la gente, o sea, y no es solamente Estados Unidos, es en el mundo. Es como que la gente igual se aísla en su propia burbuja, en su trabajo, trabajar. Claro, en países que trabajan más que en otros, pero aquí en Chile se ve. Sí. Se ve que es trabajo. Y eso también va dándole
como va sumándole a toda esta problemática de que quizás quieras tener hijos, trabajar. Si trabajas mucho, ¿con quién dejas a tu hijo? Da un poco de miedo quizás tener un hijo en esta época con todas estas cosas que están pasando. Así que yo creo que no hay vuelta atrás y que en 10, 15 años vamos a ver las consecuencias más graves. Mira, una de los puntos que decía el doctor Calhoun, que cuando todos los roles sociales están ocupados, surgen comportamientos erráticos y aberrantes en las conductas sociales. Y bueno, nosotros igual estamos viendo eso ahora en la actualidad. No sé si te hace sentido, pero todo el asunto de la criminalidad, las mafias, todo ese tipo de cosas se están viendo en la actualidad, si lo extrapolamos del Universo 65 acá. Ahora, es interesante mencionar, y que vale la pena mencionarlo, que los cambios sociales que fueron registrados en el experimento 25 son irreversibles y se pasan de generación en generación, y la mayoría de estos cambios son conductas destructivas que llevan a la sociedad a una decadencia. Entonces tenemos que echar ojo a eso, porque para allá vamos, estamos en decadencia, así de simple. Sí, yo creo que bueno, ojalá que la humanidad no esté tan distraída en otras cosas tontas, y igual echen cabeza y seamos mejores personas. Yo creo, intentemos hacer las cosas mejor, a pesar de quizás las consecuencias de vivir en grandes ciudades, que es complicado igual. A veces yo también peco por ser una persona media atorrante en la calle, cansado del trabajo, el metro, los buses, la gente, la bulla. Todo eso va sumando a ser así. Sí, es verdad. Yo creo que aquí una de las cosas más importantes es tratar de extraer alguna lección de todo esto y darle énfasis a las perspectivas en cuanto al pasado, pues aprender a asimilar y digerir bien lo que es el presente para poder después optar a un futuro mejor y ver cómo vamos como sociedad. Claro, exactamente. Y todos los que están escuchando este podcast, reflexionen un poco, porque no es conspiración y dos personas hablando estupideces, quizás como alguna que otra lo pensará. Esto es complicado. Quizás sí, bueno, no veamos las cosas como están, pero esto va para allá. Es interesante, y yo igual quisiera no ser tan negativo al respecto. Yo quisiera creer que existe la posibilidad de mejorar las cosas de aquí al futuro. La verdad, lo veo difícil, pero nunca puede ser imposible. No sé, vamos a ver qué pasa. Que igual la gente muy poderosa quizás quiere que pase todo esto. Ahí vamos, ahí es otro tema. Para otro podcast. Claro. Sí. Entonces, bueno, igual déjenme su opinión, déjenos su opinión de que cómo ven todo esto, qué opinan, creen que estamos hablando puras estupideces, creen que sí va a pasar. En su opinión, si están en esta parte del podcast, es muy importante que comenten. Mira, sí, sabes. Miren, yo igual quisiera invitar a la gente que está viendo este video en este momento, que vayan a YouTube y vean hay un video que subió el doctor. Bueno, no lo subió él, es una grabación del año 72, me parece, o 70. Bueno, la grabación del año del experimento. Y ahí está en detalle mucho mejor explicado de lo que podemos hacer nosotros dos, unos simples servidores. Así que vayan, infórmense y vean realmente, porque es un tema que, a pesar de que haya sido un experimento de los años 70, ahora, en este momento, es total y plenamente actual. Así que por favor véanlo y comenten y opinen y díganos qué les parece. Exactamente, pero bueno, espero que no lleguemos a este punto y que, bueno,
Ojalá que la gente tome un poco de conciencia y las cosas cambien en el mundo. Lo veo difícil, pero que las cosas cambien un poco para que nuestra descendencia, mi hija, cuando esté más adulta, no padezca todas estas cosas malas que se y pueden mi gato, venir. y que mi gato tampoco padezca. No, si tu gato le queda cuánto, como 5 años. Además, esos gatos tienen más vidas que tú. Es verdad. Así que... Pero bueno, los que quieran comentar, comenten nomás, sin ningún problema. ¿Tienes algo más que decir, Sebastián? No. Buenas noches y sientan miedo. Nada, bueno, reflexionen, sí, queridos, querido público, sí. Reflexionen porque esto es real. Esto pasó y está pasando en la sociedad. Así que hay que hacer las cosas bien y bueno, quizás el mundo pueda cambiar. Sí. Déjanos un comentario, me gusta, si te gustó esto, suscríbete como gusten. Pronto traeremos más temas más interesantes analizándolo quizás a cómo es la sociedad actual. Y bueno, que tengan una buena noche, buen día, buena tarde. Gracias por habernos escuchado esta casi hora de este interesante Universo 25. Hasta pronto.